Hay algo en las luces de una boda que nunca he podido explicar completamente a nadie que no haya estado dentro de ellas como padre. No son simplemente luces, no son decoración, no son el asunto práctico de iluminar una sala para que la gente pueda encontrar sus asientos y sus bebidas y los unos a los otros en un salón lleno de gente. Son algo más antiguo que eso, algo que pertenece a la misma categoría que el olor de la cabeza de un recién nacido o el sonido de tu propio nombre pronunciado por alguien que te ha conocido durante 40 años. Llegan a un lugar dentro de ti que no tiene lenguaje adecuado y hacen algo allí que cargas contigo mucho después de que la noche haya terminado. Lo sé porque estuve dentro de esas luces la noche de la boda de mi hijo Derek y la sentí haciendo esa cosa y no estaba preparado para lo que vino con ella. Me llamo Frank, tengo 69 años, he sido carpintero durante 44 años, el tipo de carpintero que construye casas desde los cimientos y que puede entrar en cualquier habitación en la que haya trabajado y decirte exactamente qué tablones cortó y dónde están las uniones difíciles escondidas dentro de las paredes. Construí cosas toda mi vida, construí una carrera, una casa, un matrimonio que duró 31 años hasta que mi esposa Carol falleció de cáncer hace 3 años, y construí a 2 hijos, Derek que tiene 34 años y Michelle que tiene 31, y los construí de la misma manera en que construí todo lo demás, con paciencia y cuidado y con la comprensión de que la calidad de una cosa está determinada por lo que pones en ella cuando nadie está mirando. Te cuento todo esto porque quiero que entiendas quién era yo al entrar en ese salón de bodas, para que lo que estoy a punto de contarte aterrice de la manera en que está destinado a aterrizar, con todo el peso de lo que costó y lo que reveló y lo que un hombre aprende sobre su familia cuando las luces están brillantes y la música está sonando y todos te están mostrando exactamente quiénes son, lo quieran o no. Derek había estado con Vanessa durante 4 años antes del compromiso, la había conocido quizás una docena de veces en esos 4 años, lo cual debería haberme dicho algo pero que me había explicado a mí mismo de la manera generosa en que los padres se explican las cosas cuando quieren creer que su hijo ha tomado una buena decisión. Ella estaba ocupada. Tenía una exigente carrera en marketing, ella y Derek vivían a 40 minutos de mí y los fines de semana se llenaban. Estas eran las historias que me contaba a mí mismo y no eran mentiras exactamente, eran simplemente incompletas. La verdad que no me había permitido ver directamente era que Vanessa nunca en 4 años había hecho un esfuerzo sostenido por conocerme, no un esfuerzo cruel, no un esfuerzo hostil, simplemente la particular ausencia de esfuerzo que comunica, más claramente que cualquier palabra, que una persona ha decidido que no vales la inversión de su atención. Era educada cuando estábamos en la misma habitación, hacía las preguntas correctas sobre mi trabajo y mi salud y asentía ante las respuestas con la expresión enfocada de alguien que está interpretando interés en lugar de sentirlo. Derek no veía esto, o si lo veía había decidido que no era su problema abordarlo, y yo había decidido lo mismo desde mi lado porque no era un hombre que creara problemas donde no los había y no iba a ser el padre que envenenara la relación de su hijo planteando dudas que el hijo no había pedido. Así que guardé mis observaciones para mí mismo y esperé y observé y me dije que las personas se revelan con el tiempo y que no había urgencia en llegar a conclusiones sobre una mujer que mi hijo amaba antes de que la evidencia estuviera completamente reunida. El compromiso se anunció en una cena a la que no fui invitado, me enteré por Michelle, que había estado allí, que me llamó al día siguiente con el tono ligeramente incómodo de un hombre que entrega información que sospecha debería haberme llegado de manera diferente. Dijo que Derek y Vanessa habían anunciado el compromiso en la cena la noche anterior en casa de los padres de Vanessa, que había sido una cena familiar para ambos lados, y que había asumido que a mí me habían avisado. No me habían avisado, yo no estaba allí. Me quedé con ese hecho durante mucho tiempo después de la llamada de Michelle, dándole vueltas de la manera en que le doy vueltas a un trozo de madera antes de cortarlo, buscando la veta, entendiendo en qué dirección corre la verdad de la misma. No fui invitado a la cena en la que mi hijo anunció su compromiso, más tarde se dieron razones, cuando Derek llamó, razones cuidadosas entregadas en el tono de disculpa de un hombre que sabe que ha hecho algo mal pero ha decidido que disculparse es más barato que examinar la elección que requirió la disculpa. Dijo que había sido algo de última hora, que Vanessa había querido decírselo a sus padres en persona y de alguna manera la cena se había expandido de solo sus padres a una reunión familiar de su lado y Michelle había estado allí porque casualmente estaba en la ciudad y todo había ocurrido rápidamente. Escuché todo esto,
no discutí nada de ello, dije felicidades y lo decía en serio y dije que estaba contento por él y eso también era verdad y dije que esperaba celebrar con ellos y eso también era cierto. Pero guardé la información sobre la cena por separado en mi mente, en el espacio cuidadoso donde guardaba las otras observaciones que había estado acumulando durante 4 años, y noté que la imagen se estaba aclarando aunque no estuviera listo para nombrar lo que mostraba. La planificación de la boda consumió los siguientes 14 meses, fui incluido en ella de la manera en que un mueble es incluido en una renovación de habitación, presente en el espacio pero no consultado sobre las decisiones. La madre de Vanessa, Patricia, manejó la planificación con la intensidad enfocada de una mujer que había estado esperando toda su vida adulta para este proyecto particular, y la planificación ocurrió en gran parte en casa de Patricia y en conversaciones entre Patricia y Vanessa y Derek de las que me informaban después de que las decisiones estaban tomadas. Recibía correos electrónicos detallados y corteses que me decían lo que se había decidido y lo que se requería de mí y cuando necesitaba estar en qué lugar. El lugar había sido elegido antes de que me dijeran que había una selección de lugar sucediendo, el catering había sido decidido, las flores, los arreglos de asientos en la mesa principal, que noté me colocaban en el extremo lejano, separado de Derek por Vanessa y ambos conjuntos de su familia inmediata. Noté eso, no lo planteé, estaba sentado en la mesa de la boda de mi hijo y la geometría específica de los asientos no era la colina en la que iba a morir, no con Carol 3 años ida y Derek finalmente construyendo una vida y las luces de la boda aún sin encender en una noche que todavía estaba a meses de distancia. Elegí la paciencia, elegí la visión a largo plazo, elegí la particular dignidad silenciosa que mi padre me había enseñado con el ejemplo, que un hombre no se disminuye a sí mismo absorbiendo insultos en silencio cuando la alternativa es hacer que las personas que ama elijan bandos. Absorbí, esperé, me dije a mí mismo que las luces serían hermosas y que mi hijo sería feliz y que eso era suficiente. El mes antes de la boda el padre de Vanessa, Glenn, me llamó. Glenn era un hombre al que había conocido 3 veces, un ejecutivo de seguros jubilado con buenos modales y la particular confianza de un hombre que ha pasado su carrera siendo la persona más importante en la mayoría de las habitaciones en las que ha entrado. No fue desagradable conmigo, era el mismo tipo de educado que Vanessa, la educación que funciona como una distancia gestionada en lugar de una apertura genuina. Llamó para hablar del brindis de la boda, yo era el padre del novio. Naturalmente había asumido que daría un brindis, lo había estado componiendo en silencio durante meses, pequeñas frases acumulándose en el fondo de mi mente de la manera en que el serrín se acumula en un taller, el material de algo real tomando forma sin ningún acto deliberado único de creación. Glenn me informó, con gran cortesía y elaborado pesar, que el programa de brindis había sido finalizado y que había tiempo para 3 brindis, el padrino que era Michelle, la dama de honor que era la hermana de Vanessa, y él mismo como padre de la novia. Dijo que Derek había acordado este arreglo y que habían querido mantener el programa formal ajustado porque la recepción tenía muchos elementos y la coordinadora había recomendado limitar las partes de discursos. Sostuve el teléfono y miré por la ventana de mi taller al jardín trasero donde el jardín de Carol todavía crecía, mantenido ahora solo por mí con manos que habían aprendido a hacerlo porque las de ella ya no podían, y dije, lo entiendo Glenn y gracias por avisarme. Hubo una pausa de su parte, la pausa de un hombre que había esperado más argumento o más dolor visible y estaba recalibrando ante la ausencia de ambos. Dijo por supuesto, y que estaba seguro de que habría muchas oportunidades informales para compartir palabras con Derek durante la velada. Dije que estaba seguro de que las habría. Dije adiós. Me senté en el taller durante mucho tiempo después de esa llamada y no cogí ninguna herramienta y no hice nada, simplemente me senté con la particular calidad de un duelo que no tiene bordes limpios, que sangra hacia otros duelos, que comienza en un lugar y encuentra cada otra herida en el interior de un hombre antes de terminar de moverse a través de él. Pensé en Carol, pensé en cómo habría manejado esto, lo que me habría dicho en el umbral del taller con las manos todavía sucias del jardín, la manera particular que tenía de hacerme sentir a la vez visto y estabilizado. Pensé en Derek con 7 años pidiéndome que le enseñara a clavar un clavo y la manera en que había sostenido el martillo con ambas manos la primera vez y su cara cuando el clavo entró derecho. Pensé en 43 años de aparecer para ese chico cada día de todas las maneras que sabía y pensé en una llamada telefónica de un hombre al que había conocido 3 veces diciéndome que no iba a hablar en la boda de mi hijo.
Y luego puse esos pensamientos en el lugar donde guardaba todas las otras observaciones y me levanté y entré en casa e hice la cena y la comí solo y lavé el plato y me fui a la cama. La mañana de la boda me desperté a las 5, como siempre hago, y me senté con mi café en la silla de Carol en la sala de estar, la que está junto a la ventana del este que recibe la primera luz, y le hablé de la manera en que le había estado hablando cada mañana desde que se fue. No en voz alta, no de ninguna manera que hubiera parecido inusual a alguien que observara, simplemente la conversación interna que un hombre continúa teniendo con la persona junto a la que construyó su vida incluso después de que ella ya no está físicamente disponible para responder. Le hablé del arreglo de asientos y del programa de brindis y de los 4 años de distancia educada gestionada y le dije que iba a ir a esa boda y que iba a sonreír y que lo iba a decir en serio porque Derek era feliz y eso era real y eso importaba y nada más de lo que había pasado cambiaba esa cosa fundamental. Me puse el traje que había comprado específicamente para esta ocasión, un traje gris oscuro que Carol habría aprobado. Siempre había tenido opiniones sobre cómo me vestía para las ocasiones importantes y siempre había confiado más en esas opiniones que en las mías. Me miré en el espejo un momento, 69 años, manos endurecidas por 4 décadas de trabajo, cara cargando todo el tiempo de los años, un hombre de pie solo en una casa que solía tener más vida de la que actualmente tenía. Me arreglé la corbata y conduje solo hasta el lugar. El salón era todo lo que la familia de Vanessa había querido que fuera, lo que quiere decir que era caro y hermoso y organizado con la precisión de personas que tienen ideas muy claras sobre cómo deben verse las cosas. Las flores eran extraordinarias, enormes arreglos en marfil y oro pálido que llenaban el espacio con una fragancia que podía oler desde la entrada. La iluminación era exactamente lo que había imaginado por las fotografías que Patricia había enviado en uno de sus corteses correos electrónicos, cálida y baja y el tipo de dorado que hace que todos parezcan como parecían en el mejor día que pueden recordar. Me detuve en la entrada de ese salón y sentí las luces haciendo la cosa que describí al principio, esa cosa de alcanzar, y entendí en ese momento que no me había preparado completamente para la realidad emocional de estar de pie en un lugar hermoso en la boda de mi hijo sin Carol a mi lado. Eso había sido un error de cálculo. Me había preparado para el arreglo de asientos y el brindis ausente y los 4 años de distancia gestionada, me había preparado para todas las pequeñas exclusiones calculadas que había estado absorbiendo con dignidad paciente, pero no me había preparado adecuadamente para el simple y hermoso duelo de ser un viudo en la boda de su hijo, para el espacio vacío específico a mi lado donde debería haber estado de pie una mujer, para las luces que ella habría amado y las flores que habría tocado y la conversación que habría comenzado con cada persona en la sala porque eso era quien era ella. Me detuve en esa entrada y sentí mis ojos iluminarse y no me moví por un momento, simplemente me quedé allí con el duelo y la belleza y las luces, y luego Michelle apareció a mi lado, 31 años en su propio traje oscuro, y me miró con los ojos de su madre y dijo, «Papá», y puso su mano en mi brazo y dijo, «Lo sé», y eso fue suficiente, eso era exactamente lo correcto, y respiré y entramos juntos al salón. La ceremonia se celebró en el mismo espacio, las sillas dispuestas en largas filas frente a un arco floral al fondo a través del cual Derek apareció primero con el oficial, y observé a mi hijo caminar hacia ese arco y sentí el orgullo específico de un padre que sabe que el joven que está allí de pie con su buen traje aprendió de él cómo mantenerse erguido y estrechar una mano y decirlo en serio. Derek estaba guapo y nervioso de la manera entrañable de los novios y cuando me encontró la mirada a través de la sala me hizo el pequeño gesto con la cabeza que los hombres de nuestra familia siempre han usado para comunicar cosas que no tienen palabras, y yo se lo devolví y algo pasó entre nosotros que no requería interpretación. Vanessa bajó por el pasillo con un vestido que era genuinamente hermoso y parecía genuinamente feliz y miré la cara de mi hijo cuando la vio y dejé que fuera lo que era real y bueno y que valía todo. Me senté en mi asiento asignado en la tercera fila, detrás de los 2 conjuntos de familia inmediata de Vanessa que ocupaban las 2 primeras filas, y observé cómo mi hijo se casaba, y las luces estaban encendidas y las flores eran fragantes y la música era del tipo que llega al mismo lugar al que llegan las luces, y me permití sentir todo sin gestionar ni contener nada de ello, el orgullo y el duelo y el amor y la ausencia y la belleza, todo a la vez, de la manera en que un hombre siente las cosas cuando ha envejecido lo suficiente como para dejar de pretender que las emociones llegan de una en una.
La recepción fue donde la velada cambió de maneras que no había anticipado. Estaba sentado en la mesa principal como estaba planeado, en el extremo lejano, y la cena avanzó por sus platos con la eficiencia de una operación de catering cara y la conversación en mi extremo de la mesa fue con dos tías de Vanessa que eran mujeres agradables y que hablaron conmigo sobre carpintería con genuino interés una vez que entendieron a qué me dedicaba. Comí mi cena y bebí mi único vaso de vino y observé a mi hijo en el centro de la mesa brillando con la particular felicidad de un hombre en la mejor noche de su vida reciente y estaba contento, genuinamente contento, no contento interpretado sino lo real. Los brindis llegaron después del plato principal. Michei se puso de pie primero y fue divertido y cálido y dijo cosas sobre Derek que eran verdad y la sala se rió y luego se quedó en silencio y luego se volvió a reír y se sentó con un genuino aplauso. La hermana de Vanessa habló después y lloró e hizo llorar a otras personas de la manera contagiosa de los discursos de boda y eso estuvo bien y fue bueno. Y luego Glenn se levantó con la facilidad practicada de un hombre que había hablado ante salas toda su carrera y fue excelente, genuinamente excelente. Habló de Vanessa y habló de Derek con evidente calidez y contó una historia sobre la primera vez que Derek había ido a su casa a cenar que fue tanto divertida como generosa y la sala respondió de la manera en que las salas responden a algo real. Se sentó con un fuerte aplauso y la coordinadora del programa anunció que los brindis formales habían concluido y que la banda comenzaría en 5 minutos y la gente empezó a moverse y la velada se reorganizó en la estructura social fluida de una recepción en pleno progreso. Me senté en mi extremo de la mesa y sostuve mi copa de vino y miré la sala y pensé en el brindis que había estado componiendo durante 14 meses, el que nunca sería pronunciado, las palabras que se habían acumulado en el fondo de mi mente y que ya no tenían ningún lugar donde ir. Pensé en el niño de 7 años con el martillo y en la graduación universitaria y en las mañanas de domingo cuando Derek solía venir al taller simplemente para estar cerca de mí mientras yo trabajaba, sin pedir nada, sin necesitar nada, simplemente presente de la manera en que los niños están presentes cuando se sienten seguros y amados y aún no saben cómo articular ese sentimiento así que lo expresan a través de la proximidad. Pensé en esas mañanas y pensé en el brindis y pensé en que Carol no estaba allí y las luces seguían haciendo la cosa que hacen y sentí mis ojos iluminarse de nuevo y esta vez no los detuve. Me senté en mi extremo de la mesa y dejé que 2 lágrimas corrieran por mi cara y no las limpié inmediatamente y no interpreté con postura para nadie que estuviera mirando porque había decidido, en algún lugar entre la ceremonia y la recepción y el brindis ausente y la tercera fila y todos los años antes de todo ello, que había interpretado suficiente. Que un hombre a los 69 años en la boda de su hijo con su esposa 3 años en la tierra había ganado el derecho a 2 lágrimas y la dignidad de no pretender que no estaban allí. Me quedé con ellas un momento y luego saqué el pañuelo doblado del bolsillo de mi chaqueta, el que Carol me había dado la Navidad antes de que se pusiera enferma con las pequeñas iniciales bordadas en la esquina que ella misma había hecho, y lo presioné cuidadosamente contra mis ojos y lo volví a poner en mi bolsillo y me levanté. Lo que ocurrió después fue algo que no había planeado y no había anticipado y que llevaré conmigo por el resto de mi vida como una de las demostraciones más claras que he presenciado del principio de que no puedes controlar lo que la gente ve cuando no estás interpretando para ellos. Cuando me levanté de mi extremo de la mesa me di cuenta de que yo no era el único que había visto esas 2 lágrimas. Derek las había visto. No sé cuándo giró para mirar en mi dirección, no sé qué había atraído su atención al extremo lejano de la mesa en ese momento, pero cuando me levanté nuestros ojos se encontraron y tenía la expresión de un hombre que acaba de ver algo que ha reorganizado algo dentro de él. Estaba al otro lado de un salón de recepción lleno de gente con su nueva esposa a su lado y la familia de ella alrededor de él y la banda instalándose detrás de él y toda la hermosa maquinaria de su noche de boda en plena operación y miró la cara de su padre y se levantó. Le dijo algo a Vanessa, brevemente, y ella me miró con una expresión que nunca había visto en su cara antes en 4 años, algo incierto y buscador, y Derek cruzó la sala. No rápidamente, no dramáticamente, simplemente el caminar directo y decidido de un hombre que ha decidido a dónde va y va hacia allí. Vino a mi extremo de la mesa y se paró frente a mí y dijo, «Papá». Y yo dije, «Hijo». Y me rodeó con ambos brazos y se aferró de una manera que no había hecho desde que era niño y yo me aferré de vuelta y ninguno de los dos dijo nada por un momento y las luces seguían encendidas y la música estaba empezando y no importaba,
Nada del ruido externo de la velada importaba porque mi hijo se estaba aferrando a mí en medio de su recepción de boda y esa era toda la verdad del momento y todo lo demás era periférico. Cuando se apartó sus ojos también estaban brillantes y dijo, debería haberte llamado más. Solo eso, simple y directo, el tipo de frase que significa todo lo que dice y más de lo que dice y que aterriza en el pecho de un hombre y se queda allí. Le dije que había tiempo. Dijo que lo sabía. Dijo que iba a hacerlo mejor. Le dije que le iba a tomar la palabra y se rió un poco y yo me reí y el sonido de nosotros riendo juntos en ese salón con las luces y la música y las flores era la cosa que había estado esperando sin saber que la estaba esperando. El resto de la velada fue diferente de la primera parte. Derek volvió a mi extremo de la mesa 2 veces más durante la recepción, una vez para presentarme a 2 amigos suyos del trabajo a los que nunca había conocido, y una vez simplemente para sentarse a mi lado durante 15 minutos mientras la banda tocaba algo lento y hablar de nada en particular de la manera en que solíamos hablar cuando era joven. Vanessa vino a buscarme cerca del final de la velada, sin Derek, y se paró frente a mí con la particular expresión de una mujer que ha estado pensando en algo el tiempo suficiente como para decidir decirlo en voz alta. Dijo, sé que no me he esforzado lo suficiente, y sé que eso es responsabilidad mía, y quiero cambiar eso. No lo dijo con la suavidad pulida de alguien que realiza un gesto calculado. Lo dijo con la torpeza de alguien que dice algo verdadero que no ha ensayado completamente, y la torpeza era lo que lo hacía real. Miré a esta mujer que mi hijo amaba y pensé en 4 años de distancia educada gestionada y en la cena a la que no había sido invitado y el brindis que no me habían permitido dar y pensé en Carol que nunca había guardado rencor en su vida y que me había dicho más de una vez que lo más caro que puede hacer una persona es negarse a aceptar un genuino cambio de corazón cuando se ofrece uno. Le dije a Vanessa que apreciaba que dijera eso y que lo decía en serio y que lo que venía después era lo que importaba y que me alegraba de que estuviera en la vida de mi hijo. Asintió y sus ojos estaban un poco brillantes y fue a buscar a Derek y la vi cruzar esa hermosa sala iluminada y sentí que algo se liberaba en mí que había estado tenso durante mucho tiempo. Michelle me encontró cerca de la salida al final de la noche, los dos con nuestras chaquetas sobre el brazo y el salón comenzando a vaciarse a nuestro alrededor, las luces de la boda todavía encendidas pero reducidas ahora a un ajuste más suave para el final de la velada, el tipo de luz que es generosa con los rostros cansados. Dijo, ¿estás bien?, de la misma manera en que lo había dicho desde que tenía 12 años y Carol le había enseñado que preguntar era mejor que asumir. Le dije que estaba bien, que estaba mejor que bien, que había sido una buena noche. Me miró con esos ojos que eran los de su madre y dijo, ella habría amado esta noche. Le dije que lo sabía, le dije que había estado hablando con ella toda la velada. Sonrió y salimos juntos al aparcamiento y la noche era clara y fría y las estrellas eran del tipo que se muestran completamente en ausencia de otra luz y me quedé junto a mi coche un momento antes de entrar y miré hacia arriba y le dije buenas noches a Carol y le dije gracias y quería decir ambas cosas completamente. Esto es lo que sé ahora que no entendía completamente cuando conduje solo hasta ese salón de bodas con mi traje gris oscuro. Sé que las exclusiones y las distancias gestionadas y las cenas no invitadas y los brindis ausentes, todas esas cosas eran reales y llevaban un peso real y tenía razón en notarlas y en sentir lo que sentí con respecto a ellas. Pero también sé que ninguna de esas cosas era la última palabra, ninguna de ellas era la forma final de la historia, eran el río trabajando en la piedra y la piedra seguía allí, todavía sólida. Y cuando Derek cruzó ese salón de recepción para pararse frente a mí fue porque en algún lugar dentro de él el hijo que yo había construido era más fuerte que la distancia que se había acumulado, y eso no es nada, eso es de hecho la cosa que más importa. Sé que el amor entre un padre y un hijo no caduca por negligencia, que va bajo tierra a veces, que corre por el interior oscuro de años que se sienten desconectados y perdidos, pero que resurge cuando las luces son las correctas y un hombre mira la cara de otro hombre y ve algo allí que lo llama de vuelta a lo que sabe. Sé que Carol estaba allí esa noche, en cada flor que habría tocado y cada canción que habría bailado y cada cara hacia la que se habría girado con toda su atención, estaba en los ojos de Michelle y en el pañuelo con las iniciales bordadas y en cada pensamiento que tuve sobre la paciencia y la dignidad y la visión a largo plazo. Ella estaba allí,
Estaba allí y las luces eran hermosas y mi hijo se casó y 2 lágrimas corrieron por mi cara y un hombre que mi hijo ama cruzó una sala y dijo cosas que eran verdaderas y torpes y que valían todo. Y conduje a casa solo en la noche clara y fría e hice una taza de café y me senté en la silla de Carol junto a la ventana del este y le conté toda la historia y la casa estaba en silencio y llena al mismo tiempo, de la manera en que una casa está cuando guarda memoria y amor juntos en la oscuridad, y bebí mi café y dejé que la noche fuera lo que había sido, que era duro y hermoso y real y mío.